Gracias. Buenos días. Es un placer estar acá, en Chile nuevamente, y trabajar una vez más con INACAP. Y es un honor ser parte de esta primera cumbre internacional sobre e-learning y que ubica a Chile en el frente de este cambio. Pueden haber notado que yo tengo este nombre que es un poco familiar para ustedes. Soy de Brasil y he estado viviendo en Estados Unidos sobre más de 26 años ya. Y en Brasil no estoy muy lejos de mi país. De hecho, yo soy de Porto Alegre, en el sur de Brasil, por lo tanto somos vecinos. Y yo comprendo el español y hablo un poco de este idioma, pero mi presentación va a ser, sin embargo, en inglés. Primero que todo, soy académica y soy instructora en el campo de la educación en línea y no quiero ser la persona que esté aquí en el escenario, sino que solamente pongan atención, sino que interactúen, y les voy a alentar a que hagan preguntas, que además la hagan a través de Twitter y que participen en esta sesión. Y luego voy a pasar al escenario, pero primero que todo me gustaría que se concentraran en su propio aprendizaje y la información que se está entregando. Y les voy a hacer algunas preguntas durante esta sesión, así es que vamos a mantenernos conectados. Muy bien. En la presentación nosotros tenemos este tipo de dramaturgia, y yo siempre le digo a la persona que yo también tengo formación en danza, estudié danza durante muchos años y me gusta poner un esfuerzo en lo que se refiere al diseño y también el aspecto de lo que ustedes van a ver en la presentación, porque esto va a tener influencia también en su aprendizaje. Por lo tanto, la charla es acerca de los ecosistemas de e-learning, y yo pienso que era muy importante hablar de lo que es un ecosistema. Primero aquí todo, un ecosistema desde la ecología es una comunidad biológica de organismos interactuantes y además dentro de un entorno físico. En otras palabras, se trata de un complejo que está con un sistema interconectado, lo que es muy importante comprender, porque nosotros tendemos a ver el ecosistema de una perspectiva de esta naturaleza, pero vamos a hablar de ecosistemas de diferentes puntos de vista también. Y lo otro es que el tema es de e-learning, y yo pienso que sería importante dar algunas definiciones respecto de este tema. E-learning es uno de los términos que se ha derivado del aprendizaje a distancia, y ustedes pueden haber aprendido ya todos los diferentes conceptos y términos. Por ejemplo, tenemos el learning en línea, que se ha identificado más bien como una versión más reciente y que mejora el acceso para que las personas tengan mayores oportunidades, que son distintas a las modalidades tradicionales. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día los educandos que van a la universidad más o menos a los 17, 18 hasta los 22 años de edad, y los no tradicionales son los educandos que van a la escuela después de los 23, 24 años y hasta los 60 años incluso. Entonces, ahora, en el caso de los tradicionales, tienden a tomar estos cursos virtuales porque trabajan a tiempo completo, tienen una familia y pueden haber decidido también retomar sus cursos después en la vida porque necesitaban trabajar y tienen una familia. Por lo tanto, son los educandos no tradicionales. Además de learning en línea, se describe como el acceso a las experiencias de aprendizaje con el uso de algún tipo de tecnología. El próximo término es el learning o el aprendizaje virtual, y que usa un computador, un programa de computador, la internet o ambos para entregar la instrucción a los estudiantes. Y esto minimiza o elimina la necesidad de que los académicos y que los estudiantes estén en un aula. O podría ser que algunos estudiantes se encuentren en un aula, en un lugar físico, y otros estudiantes se encuentren
en otro lugar. Entonces tenemos este entorno virtual. Nosotros tendemos a usar el aprendizaje virtual cuando nosotros tenemos los estudiantes jóvenes y también en el liceo. Pero nosotros usamos también la palabra virtual en diferentes situaciones cuando hablamos de los ambientes virtuales, por ejemplo. E-learning. E-learning, entonces, este término se originó en la década de 1980 y algunas personas lo van a definir como el acceso a las herramientas tecnológicas que se basan en la web o que se distribuyen a través de la web o que presentan una capacidad a través de la web. Y el término se usa más frecuentemente en el término empresarial. Entonces, uno puede tener el learning en línea en la educación y también lo que se conoce como el K12 para el caso del aprendizaje virtual, pero también se usan en forma intercambiada. ¿De qué voy a hablar hoy día? Pienso que primero le iba a dar una introducción, un esbozo de lo que es el siglo XXI, el tiempo de transiciones y de cambios. Ustedes ya tuvieron una muy buena introducción de nuestro segundo orador y también del rector. Pero voy a conectar esto desde una perspectiva de educación, de docencia. ¿Quiénes son los educandos hoy día? Voy a hablar también de los ambientes que existen, también de la generación digital que se usa hoy día en las universidades, los entornos dinámicos, lo que tenemos en términos de los ambientes de docencia. Y finalmente vamos a hablar de la docencia y el aprendizaje. Posteriormente vamos a hablar de los ecosistemas de e-learning, las características que tiene un ecosistema de e-learning y sus componentes. Posteriormente vamos a hablar del impacto de los sistemas de e-learning en los educandos y de las organizaciones. Y finalmente lo que necesitamos hacer para poder abarcar estos sistemas de e-learning. Y ya he seleccionado algunas de las preguntas que ustedes han formulado a través de Twitter y esta es una de las respuestas que tengo a algunas de las preguntas. Y si necesitan más clarificaciones, por favor hagan un posteo porque como yo soy instructora me gusta tener esta interactividad en mis presentaciones. Entonces vamos a comenzar con el siglo XXI y la era de transiciones y cambios. El siglo XXI ha sido un momento de transiciones y cambios en la educación, como asimismo en el ámbito de la docencia que nunca podríamos haber vislumbrado antes. Y esta transición ha permitido que las personas aprendan en forma diferente y para estimular los cambios excitantes en cómo nosotros preparamos a las personas para el ambiente laboral. Y los cambios educacionales han sido afectados por los vertiginosos cambios tecnológicos, como asimismo lo han impactado la economía global. Y necesitan tener además una fuerza laboral que adquiera nuevas capacidades. Lo que aprendimos ayer tal vez esté obsoleto el día de mañana y constantemente tenemos que estar aprendiendo y desarrollar nuevas competencias. Vivimos un mundo que está cambiando tecnológicamente también desde el punto de vista social y político y las fuerzas ambientales y estas imponen el ritmo o los cambios en el campo mundial del trabajo. Cuando pensamos en el aprendizaje pensamos también en la economía y también en el mercado. Así que la tecnología hoy día ha pasado a ser lo que es una ventaja competitiva y sustentable dentro de la economía global. Esta cumbre, por ejemplo, es un gran paso en esa panorámica y así que presento mis aplausos a todas las personas que están aquí por parte de la educación superior, de la industria, etcétera, porque los cambios van a seguir evolucionando hacia el futuro. Y esta diapositiva es solamente para darles algunos datos, información e ideas que de acuerdo al Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, nosotros tenemos aquí el desglose de los principales empleos en el año 2012 y la proyección al
2022. Nosotros tenemos, por ejemplo, todas las ocupaciones relacionadas con computación, matemática, ingeniería, que van a ser las que van a tener la mayor ponderación. También tenemos todo lo que es la administración, la parte financiera que se encuentra en la parte superior del listado. Pueden ver, por ejemplo, acá en la parte amarilla o también en la parte naranja, que muestra los puestos que se encuentran en la parte superior en lo que se refiere a los salarios, los sueldos. Esto muestra también las proyecciones de algunas competencias que se necesitan para poder tener éxito en el siglo XXI. Ahora, lo que se refiere a la educación y la capacitación sobre la base de estos cambios tecnológicos, además de los ambientes se están cambiando por la presencia mayor de las prácticas que están relacionadas con la participación en el lugar de trabajo. Por ejemplo, hoy día tenemos muchas personas que usan tecnología fácilmente, pero nos preguntamos si realmente aprenden cuando van a la escuela, qué traen consigo al campo laboral. Entonces, hay tres formas en que el gobierno y la industria pueden responder a estos cambios. Incluyen, por ejemplo, la comprensión de las características de la generación digital. En segundo lugar, desarrollar los entornos dinámicos, y en tercer lugar, cambiar desde un enfoque de docencia a uno de aprendizaje en la educación. Y ustedes se preguntarán qué quiere decir desde la docencia al aprendizaje, y eso lo vamos a abordar en un minuto. Vamos a hablar ahora de lo que es la generación digital en primer lugar. Nosotros llamamos la generación digital a lo que son los nativos digitales, porque son los que tienen como lengua vernácula los computadores, los juegos computacionales, etcétera. Y hoy día, y voy a decir ahora mismo, porque si van a internet y ustedes hacen una búsqueda en Google, ustedes van a tener la información de inmediato. Entonces todo tiene que ser hecho rápidamente y al tiro, y esto tiene que ser impulsado por todas estas tecnologías que nos dan la información, nos procuran toda esa información. Y esta es la generación que nació con los computadores y creció con todos sus avances tecnológicos. Los individuos están fascinados por la tecnología y los dominan muy bien. Vieron el video anteriormente con este niñito que tocaba la pantalla y que se siente como los niños de hoy, que aprenden sin tocar ni siquiera un mouse, sino que con un pad, con un tablet, y son más optimistas y están emocionados con el mundo en el que les tocó vivir respecto de las generaciones anteriores. Aquí tenemos un cuadro que muestra las comparaciones entre las diferentes generaciones, y tal vez se encuentren ustedes en una de esas hileras, y las diferencias en la tecnología también y la innovación. Y la generación que existe hoy día en los Estados Unidos y en Chile se llama los millennials, o la generación C, o la generación I, que viene de los iPads, de los iPhones, de todos los dispositivos iTouch, como quieran llamarlo. Todo lo que hacen es con una tecnología. Entonces, esa tecnología abarca la tecnología y ha redefinido la comunicación. Para ello, la comunicación es hacer twitters, hacer una búsqueda, hacer un surfing, etcétera. Y esto cambia completamente la naturaleza de las comunicaciones. Los individuos de esta generación gozan además de actividades muy individualizadas que son posibles a las tecnologías inteligentes. Además, le gustan colaborar, están, por ejemplo, chateando en Skype o en algún tipo de plataforma, pero están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero no significa que sean multitareas. Esta generación, además, ha soportado los más grandes cambios en términos de tecnología. En lo que se refiere a las características conductuales, esta generación ha pasado toda su vida rodeado por la tecnología y su uso. Esa es la hilera que aparece abajo en naranja en el cuadro. Y si ustedes ven, además, la generación de 1995, estos fueron introduciéndose 1965 a 1976. Comenzaron, por ejemplo, con los videograbadores, con los juegos de computación, pero si seguimos luego, nosotros tenemos, por ejemplo, la televisión a color. Yo me recuerdo
contenta que estaba cuando vi por la primera vez televisión en colores. Y luego tenemos la generación anterior, que eran los boomers, baby boomers, que tenían la televisión en blanco y negro, y además era fantástico en ese tiempo. Incluso antes ellos vivían con la radio. Y si vemos, entonces hay una enorme diferencia. Si vemos, por ejemplo, la comparación con los automóviles, hemos tenido tantos cambios en términos de innovación y de tecnología que realmente no podríamos haber imaginado esto anteriormente. Ahora bien, ¿quién es el aprendiz de hoy por hoy? Aquí podemos ver una diapositiva del ecosistema de aprendizaje del estudiante. No es de el ecosistema en aprendizaje, sino que referido al estudiante. Y hoy día, para un estudiante digital es muy diferente a lo que era antes en el pasado. Entonces, la tecnología ha revolucionado la forma en que ellos se piensan, actúan, etcétera, dentro de este ambiente. Así, cuando nosotros hablamos del aprendizaje, no estamos hablando de aulas tradicionales, y de hecho los estudiantes se aburren si van a una charla y están sentados durante muchas horas, si reciben una cátedra, tienen más bien que conversar con alguien, chatear, mandar un diferente mensaje de texto o hacer un WhatsApp. Entonces, hoy día la tecnología está presente en todas partes, en la biblioteca, también en el espacio físico, en nuestros libros, en nuestros aparatos. Y si nosotros vemos este ecosistema, vemos que los estudiantes siempre van a estar rodeados de tecnología, van a tener una experiencia que es muy importante, y la información que ellos recaban de todas partes van a tener además su ambiente. Muchos de los estudiantes están viajando, van a estudiar al extranjero. No es solamente en un solo lugar que lo hacen, tienen sus redes sociales y por lo tanto están aprendiendo. Y el ecosistema de aprendizaje es distinto también. ¿Y qué es un ecosistema de aprendizaje? Yo voy a introducir a Mike Rosenberg, que ha escrito acerca de los sistemas o ecosistemas de aprendizaje, y su enfoque es poner al educando en el centro y identifica los siguientes elementos de los ecosistemas de aprendizaje. El primero es tener el aprendizaje estructurado, es decir, es el ambiente donde se realiza el aprendizaje, que puede ser en línea, presencial, puede ser combinado o virtual. El segundo es la gestión del conocimiento, que es la distribución de los conocimientos, el espacio para crear dicho conocimiento, y también esto involucra las propiedades intelectuales o el contenido que ustedes reciben o que buscan. El tercero es el acceso a expertos, como podrían ser los académicos, alguien en el lugar de trabajo o en línea, que facilita el aprendizaje de los estudiantes y además que los hace responsabilizarse de su propio aprendizaje. El instructor es un soporte y un recurso, ya no es la autoridad frente al aula. Y aún pueden tener cierta autoridad en forma del diseño del ambiente, pero ustedes además traen al educando para que participe. Ustedes ven entonces aquí el rol como un facilitador, como un consejero, como un mentor, como un observador o un evaluador cuando se hace docencia, y además yo los apoyo durante la interacción a través de un feedback, y participo también en las conversaciones junto con los estudiantes, y también comparto muchos recursos, pero también aliento a los estudiantes a que hagan lo mismo. Los asesoro sobre su programa de estudio para poder hacer una coincidencia con sus aspiraciones y respecto de lo que van a hacer en el mercado laboral, y además los hago que se apropien de su aprendizaje de los productos que ellos han generado. Podría ser, por ejemplo, un plan comercial, una tecnología, un programa tecnológico que han creado, y yo los aliento, por lo tanto, a desarrollar esos productos, y también les entrego
un feedback. Y también le doy una mentoría después de que se diploman. Hay muchos que han egresado y todavía sigo trabajando con ellos y trabajo colaborativamente con ellos a través de productos o para desarrollar, por ejemplo, un documento, un paper para una publicación. El próximo elemento dentro de esto es la colaboración, que son parte integral de la experiencia de aprendizaje de hoy en día, que puede relacionarse con las redes sociales o LinkedIn, que es un medio social excelente para contactarse con diferentes personas que ustedes conocen dentro de su ámbito. Y esto es muy importante, que nosotros tendemos a ver el aprendizaje como un proceso estático, es decir, que ustedes van a una aula y reciben el aprendizaje y luego se acaba ahí, pero realmente no funciona en esa forma. El aprendizaje debería ser dinámico y es por eso que nosotros creamos ambientes dinámicos hoy en día. Y los aprendizajes comienzan entonces cuando están en el college o en la universidad y luego cuando encuentran un trabajo, porque todo esto es dinámico, es algo continuo y de toda la vida. Y luego tenemos también el apoyo para el rendimiento, es decir, uno no solamente tiene que contar con la tecnología y pensar que los estudiantes van a aprender, porque muchos de ellos no están en el mismo nivel de competencia o habilidades para tener el conocimiento o no saben cómo gestionar su tiempo y cómo establecer la prioridad respecto de los contenidos. Así que el acompañamiento es muy importante, porque ¿quién sigue memorizando hoy día para hacer cualquier cosa, no es cierto? No necesitamos memorizar hoy día porque podemos ir a nuestros aparatos y hacer una búsqueda y encontrar la respuesta. Es importante que el contenido hoy día ya no es un contenido para aprender, sino que para usar. Así que nosotros pasamos de la memorización a la aplicación. Es muy importante que se pueda aplicar. Y luego el último componente, de acuerdo a Rosenberg, es todo el desarrollo de la carrera para poder orientar a las personas después que se han titulado. Y muchas veces esto puede ser útil si ustedes tienen, por ejemplo, una asociación o tienen comunidades de práctica que han creado con sus estudiantes y esto sigue en lo sucesivo. Un ecosistema de aprendizaje, de acuerdo a Rosenberg, no existe en el vacío, sino que involucra el ambiente de las tecnologías y de quien hace el coaching. El contenido es administrado centralmente por lo general y es intencional cuando nosotros enseñamos en forma tradicional, pero existe además esta nueva forma emergente de ver el contenido hoy día y que puede ser socialmente y colaborativamente administrado. Ustedes pueden conocer Wikipedia, que es un sitio donde las personas contenidos. Inicialmente yo le diría a mis estudiantes, no quiero que entren a Wikipedia y los citen. El sitio cada vez está creciendo más y ha sido controlado y es muy colaborativo. Y igual yo le digo, quiero que recurran a otras fuentes que sean revisadas por pares, pero pueden ir a Wikipedia para tener algunas ideas y hacer que su mente realmente ahí se vuelva loca. Entonces hay tecnología para todos los elementos que menciona Rosenberg en el ecosistema, pero no hay una garantía de que el aprendizaje vaya a ser exitoso porque es muy importante tener el soporte tecnológico. Yo siempre pongo la palabra soporte porque a veces se nos olvida esto. Y finalmente lo que es muy, muy importante es la cultura. Y la cultura involucra a la universidad, a las empresas, al gobierno y a una comunidad de práctica. Por lo tanto, debe haber además un cambio de coach para tener un nuevo cambio de mentalidad y para que esto se suscite. Y este giro de mentalidad de las organizaciones es necesario para que se dé el cambio y pues, se pueda competir en el mundo de hoy en día. Rosenberg dice que es muy importante también la tecnología. El cambio cultural además es un proceso continuo y realmente si uno está cambiando su mentalidad y su forma de hacer el entrenamiento.
El próximo punto son los ambientes dinámicos. ¿Y por qué son importantes estos ambientes? Aquí tenemos una diapositiva que ustedes pueden reconocer del orador anterior. Y no cabe lugar a dudas que la tecnología ha aumentado en su volumen, en su velocidad y la complejidad. Lo que es interesante es que nosotros como seres humanos no podemos adaptar para lidiar con estos cambios tecnológicos, lo hemos hecho, y algunos que son precoces en esta adopción y otros que son más tardíos. Pues, se recuerdan, por ejemplo, en el caso de la televisión en el pasado. Todos tenían una televisión después de un cierto tiempo. Lo mismo pasó con los teléfonos, todos tienen un celular o casi todos. Y si no, es difícil. Y hoy en día pensemos, cuando uno va a un banco, todo es digital, electrónico. Uno tiene que contar con un cierto tipo de aptitudes para obtener el dinero, para poder leer la pantalla. Entonces la tecnología es muy importante hoy en día. La tecnología nos ha hecho que estemos muy conectados y vemos ver los diferentes dispositivos que usamos. Por ejemplo, uno puede llevar la tecnología en la muñeca. Y me gusta ver, por ejemplo, cuántos peldaños he avanzado en el día para cuando estoy haciendo ejercicios y saber cuántas calorías he quemado, etcétera. Y también tengo estos lentes de Google y también tenemos diferentes aparatos, el iWatch, etcétera. Nosotros estamos usando la tecnología y estamos conectados unos con otros en cierta forma porque nosotros podemos conversar con las personas a través de la tecnología todo el día, y antes con el teléfono solamente lo podíamos hacer si estábamos en casa con las líneas fijas, y hoy día podemos hablar con todos. Bueno, hoy día estamos en estas redes y conectados con los individuos. Estamos en este mundo de la interconectividad. Estamos viviendo en un ecosistema que está interconectado y es importante saber quién está conectado con quién y cómo. Y cuando nosotros usamos esta sigla, al menos esta www, yo sabía que lo iba a traducir World Wide Web en inglés, www, que se refería a Internet. Y hoy día pueden preguntarle a una persona nativa con la Internet y va a decir cualquier cosa en inglés, ¿ya? Entonces es diferente la forma en que nosotros estamos observando las cosas. Nosotros vivimos en el tiempo en que conectamos a las personas con individuos conectados a través de redes y las cosas han cambiado realmente. Y cuando nosotros estamos conectados, ¿quién tiene aquí una cuenta Facebook? Levante la mano, por favor. Mucha gente tiene una cuenta de Facebook. Entonces, la cuenta de Facebook es una forma de conectarse. Mi madre, que tiene 84 años, tiene una cuenta de Facebook, tiene WhatsApp y no tiene Twitter. Y yo pienso que no le voy a enseñar. Bueno, LinkedIn no lo necesita, pero bueno. Es una persona que está equipada tecnológicamente y yo sé dónde está cuando ella va de vacaciones porque quiere que nosotros lo sepamos y tenemos un grupo de la familia y ella me va a decir, por ejemplo, me voy a ir a tal parte y existe un registro y siempre yo puedo ir a ver, ahora me acuerdo, mi mamá está viajando y nos manda fotografías, así que todos estamos interconectados. Yo le contaba a mis otras personas que mi hermano y su familia viven en la misma ciudad que yo, pero yo estoy más conectado con mi mamá que vive en otro país porque trabajamos a través de WhatsApp y de Skype. Entonces estamos interconectados. WhatsApp es muy popular, ¿no? Incluso más popular en Sudamérica que en los Estados Unidos, pero ahora todos están usando WhatsApp en Estados Unidos también. Y es un gran sistema de intercambio de mensajes. Si ustedes no necesitan usar el teléfono, simplemente se puede hacer un texto si está en Internet, en un ambiente que tenga conexión a Internet. Y Twitter, si ustedes ven las cifras, estas cifras son más o menos hoy día obsoletas porque las cosas cambian a cada minuto, pero nosotros estamos interconectados a través de todos estos sitios de medios sociales. Pero, ¿qué ha sucedido? El número de mensajes enviados y recibidos hoy en día supera a la población mundial.
lo que es una información impresionante de lo que está suscitándose. Y nosotros vemos que la tecnología está cambiando vertiginosamente, como asimismo el intercambio de los conocimientos a una cadencia increíble. Y como todo está conectado, esto también crea algunos problemas. La información, la recarga de la información es uno de los problemas que esto presenta y puede crear también algunas interacciones de comunicación y también la sobrecarga de información que al mismo tiempo puede traducirse en un cambio de la naturaleza de los conocimientos, el aprendizaje y la forma en que interactúan las diferentes organizaciones. Y el próximo punto al cual voy a abordar es el paso de la docencia al aprendizaje. Uno puede interpretar esto, la docencia, a el aprendizaje desde diferentes perspectivas y sobre la base de las características de la generación digital y de los ambientes que están rodeados por la tecnología, los educadores, empresarios, la gente de negocio, el gobierno debe cambiar desde un enfoque basado en el docencia al aprendizaje. ¿Qué significa? Existe este gran libro. No tienen que pasar mucho tiempo leyéndolo porque es una lectura rápida, pero que es muy interesante y que es de Thomas y Brown y explican cómo esta aprendizaje es un interés de toda la vida y que es renovado y que es redefinido en forma continua y todos además pueden tenerlo como recursos para el aprendizaje. Y la docencia, claro, es necesaria para que suceda el aprendizaje. Y en este caso es un proceso de transferir la información de una autoridad superior. ¿Es cierto siempre esto? ¿Que sería el profesor al educando? Sin embargo, este tipo de pensamiento yo creo que no puede mantener el ritmo con los cambios vertiginosos del siglo XXI. Entonces vamos a pensar, ustedes prepararon la clase ayer y la van a enseñar hoy día y tal vez la información ya esté vetusta porque ya todo ha cambiado. Y ustedes comprenden por qué el e-learning puede ser una forma primordial para mantenerse al día con la información y ser la autoridad. La tecnología ha cambiado y hay que ver cómo uno puede mantenerse al día. Thomas y Brown dice que nosotros hemos transitado de un antiguo modelo de la docencia a uno de aprendizaje. Lo que es importante en este enfoque es decir que ha cambiado del centro la docencia y tenemos al coach que es el ambiente y ahora el educador se va a emergir de este mismo medio y ahora es reemplazado además por los em, ambiente que tiene diferentes medios tecnológicos y los procesos que ocurren dentro de este ambiente son integrales para el resultado del aprendizaje. Por lo tanto, ahora vamos a recapitular los principales 3 puntos o estrategias que sugerí y que debemos darle un cierto pensamiento para poder sobrevivir hoy día y comprender las características de la generación digital. Primero tenemos la generación digital, los ambientes dinámicos y el tránsito desde un enfoque de docencia a aprendizaje. Y estas 3 estrategias requieren un rediseño de los ambientes de educación para poder apalancar todos estos elementos y poder competir en un ambiente global. Además, se puede preparar a los educandos para poder funcionar en un ambiente competitivo. Además, yo prometí hablar del ecosistema del aprendizaje e-learning. ¿Y qué es un ecosistema e-learning? Es muy similar a lo que me refería anteriormente al comienzo de la charla y es una comunidad de organismos interactuantes en un ambiente físico y estos organismos deben poder estar conectados para prosperar. Y hoy día vemos que el ambiente es parte de esto que entrega la orientación en vista a prepararse para el mercado laboral y esto incluye la tecnología, por ejemplo, sistemas Moodle, los
infraestructura, los recursos y además los sistemas de soporte y cómo están presentes estos elementos para que los estudiantes adquieran sus conocimientos y puedan desarrollar las aptitudes. ¿Cuáles son las características de los sistemas e-learning? Ustedes pueden ver, el sistema e-learning tiene muchos elementos y cómo se pueden aunar, cuál es el marco referencial que los mantiene aglutinados y alineados. Las características incluyen a la primera, que primero hay que tener un contenido que sea de compromiso, es decir, debe ser un compromiso para que la experiencia sea pertinente y significativa. Si no es significativa, probablemente se va a ir de la sala si está en una cátedra, o si es en línea no van a prestar atención y van a hacer otra cosa. Los estudiantes deben sentirse conectados emocionalmente respecto de lo que están aprendiendo, lo que es muy importante. Hay que tener la mente concentrada, hay que sentirlo y hay que actuar respecto de esto. Actuar me refiero a que, por ejemplo, crear un plan, desarrollar algo, y el contenido puede ser en forma de texto, video o multimedios, presentaciones de multimedia que son interactivas. Indiferentemente del formato que se use, el contenido debe basarse en lograr un objetivo y además los estudiantes puedan aplicar todo esto fuera de su ambiente de aprendizaje. Luego van a escuchar esto cuando estén en el ambiente laboral. Luego hay que tener una evaluación continua y esto va haciendo un seguimiento del progreso que han tenido, su logro, y la evaluación se puede realizar haciendo muchos métodos, por ejemplo, las pruebas, los controles, exámenes, y yo uso también los mapas conceptuales. No sé si ustedes están familiarizados, es una forma gráfica, visual, que ustedes pueden sintetizar en ella el conocimiento en forma gráfica y es muy buena para los educandos que son visuales y también pueden desarrollar un producto. Las tecnologías modernas y las herramientas de este tipo le dan el acceso a los educandos a su conocimiento como a sí mismo el desarrollo de una serie de aptitudes para desarrollar sus objetivos y además permite que interactúen con sus pares en un ambiente virtual. Las tecnologías incluyen los computadores, los dispositivos móviles como los celulares. Hoy día pueden aprender usando los celulares o un tablet. Y además nosotros podemos ver los sistemas de gestión de contenido y esto va dando un ambiente de compromiso con los contenidos. Y está todo en un solo lugar, está en la nube y uno puede tener acceso a la tecnología en cualquier lugar. Yo tengo que hacer una clase hoy día a la noche y me voy a juntar con mis alumnos de Chile y va a haber una diferencia de uso horario. Vamos a estar en el mismo ambiente de aprendizaje, pero esto cambia completamente la idea de la docencia. Yo no puedo hacerme sustituir. Y luego necesitamos también una estructura sólida de acompañamiento. Christopher Cabot dice que esta estructura es el meollo de todo ecosistema de e-learning. El acompañamiento puede ser institucional u organizacional, instruccional, incluso puede ser el autocuidado. Nosotros debemos contar con algún tipo de acompañamiento de la familia también y nosotros tenemos que pensar en nosotros no solamente como contenido de tecnología. Y sin el acceso a un helpdesk o a un mesón de ayuda o a miembros de la familia, los estudiantes tienen menos probabilidades de lograr los objetivos cuando estén en una situación de aprendizaje o cuando tenga que aplicar esto en lo laboral. A menudo se olvida que el acompañamiento es muy importante y además deben ser activos dentro de su proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Los componentes de un ecosistema e-learning. Y en cada uno de los ecosistemas existen tres principales componentes. Tenemos los organismos, también los ambientes físicos y las relaciones entre los organismos y su ambiente. Y lo mismo sucede para los ecosistemas e-learning. Y los organismos reales del ecosistema e-learning son el facilitador y el educando.
Y luego tenemos el ambiente donde se realiza el aprendizaje, que es el espacio y los recursos. Esto incluye además el acceso que van a tener. Y nuevamente tenemos acá la cultura. Es muy importante tener una cultura de e-learning porque esto va a poner una actitud positiva sobre todo este proceso y además las interacciones con este ambiente de aprendizaje. Es un tipo de mentalidad. Hace unos años un colega mío y yo desarrollamos un modelo para crear además la presencia en línea y el centro de este modelo es el educando y nosotros decimos que la presencia solamente sucede cuando existe una interacción entre la emoción, la mente, etcétera. Esto también pasa en el ecosistema. Dentro de este ecosistema de aprendizaje pasa a ser un proceso orgánico, hay que sentirlo, todo tiene que pasar simultáneamente, no es un proceso simplemente mecánico de tener un problema y crear una solución, sino que todos los elementos deben estar alineados para que los estudiantes puedan tener el mayor beneficio y además los estudiantes pueden usar las diferentes herramientas, porque o si no, los estudiantes pueden tener el ambiente y no usar los recursos. Y estos ecosistemas deben habilitar a los educandos a interactuar, a sentir como que fueran parte de este sistema y deben tener control sobre su proceso de aprendizaje y además hay que responder a las expectativas y además estar dispuestos a ser un facilitador del proceso de aprendizaje, no como el rol tradicional que existía antes, que el profesor es una autoridad. Ahora, también en las organizaciones se debe reaccionar a estos cambios para poder apuntar a los cambios de este mundo para poder tener buenos resultados. ¿Cuál es el impacto que puede crear un ecosistema de e-learning? Ahora vamos a ver el impacto desde dos perspectivas, desde los educandos y de la organización. Y vamos a comenzar con el impacto en los educandos. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Nosotros tenemos un sistema de administración, de aprendizaje, tenemos un ambiente, entonces, ¿cómo podemos tener un impacto en ellos? Como dije, puede habilitar a los estudiantes para que piensen, sientan y actúen como parte de un ecosistema. Esto puede mejorar también el rendimiento del educando en respecto de la profundidad del aprendizaje. Es decir, uno no puede ir simplemente al aula a sentarse. No sabemos si realmente la persona está prestando atención o si está aprendiendo cuando va a una modalidad tradicional, pero en un ecosistema de aprendizaje yo sí puedo decir si la persona está aprendiendo. ¿Por qué? Porque tienen que comportarse en cierta forma, tienen que hacer algo y en el aula solamente van a tener al instructor que habla y en la instrucción tienen que participar en el debate y tienen que estar constantemente comprometidos con el contenido y los demás. Y esto cambia. Además, personaliza la cadencia de aprendizaje. Y supongamos que ustedes tienen un ambiente y yo estoy enseñando dos cursos que son de esta naturaleza y yo doy una fecha con una estructura, pero yo dejo que los educandos hagan lo que ellos deseen y además no los sanciono si están atrasados. Entonces hay que darles a ellos la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Tienen que hacer sus tareas y yo les doy su retroalimentación. Hay que personalizar también la experiencia y se habla de su propia experiencia. Yo tiendo a hacer tareas que son pertinentes y aplicables a sus carreras en el futuro. Hay que hacerlas personalizadas. A esto también significa que hay que mejorar la productividad del aprendiz. Tenemos todo en un lugar, está en la nube, se puede tener acceso a ella a través de los diferentes dispositivos móviles, el celular, las tablets, etcétera. La productividad es igual en cualquier dispositivo que se encuentre. Puede aumentar también la satisfacción del educando porque ellos pueden elegir cuál es la tecnología que van a utilizar, qué tipo de diseño. Y también esto entrega
una experiencia plena para el docente. No es solamente el beneficiario del conocimiento o el receptor de este conocimiento. Y para la organización, ahora, ¿cuáles son los impactos del ecosistema de e-learning? Puede promover la innovación. Piensen ahora, nosotros no hacemos solamente el aprendizaje a través de cátedras y pruebas, sino que la persona tiene que crear algo. En la organización, cuando los estudiantes crean algo en el aula y luego pueden aplicarlo dentro de las organizaciones, en vez de la memorización hay que pasar a la aplicación. Cualquier tipo de aplicación puede traer consigo la innovación. También esto alienta la eficiencia en el trabajo. Entonces, si ustedes tienen la tecnología y tienen todo con ustedes, pueden tener acceso a ella desde el trabajo, viajando, etcétera. La mala parte de esto es que yo siempre estoy trabajando, pero me gusta, y si no me gustara no estaría en esto, no estaría acá y estaría haciendo otro trabajo. En tercer lugar, esto mejora también el rendimiento de los empleados. Cuando ustedes pueden usar tecnología y ustedes pueden aprender diferentes aptitudes, competencias que se actualizan día a día con el e-learning, o pueden tener acceso al e-learning y ver todo esto. Perfecto. También nosotros tenemos el apoyo a la competencia entre el logro en el aula y luego la competencia que se va a tener en el campo laboral, lo que usted puede hacer. Esto puede también prestar un valor a la tecnología. Por supuesto, estamos usando la tecnología y la tecnología es importante, pero debe ser transparente y tenemos que ver que ésta se lleve a la práctica. También puede fortalecer las conexiones, los vínculos entre las personas. Hoy en día pueden tener una empresa en Chile que hace negocios con China y los Estados Unidos de América y las personas se pueden comunicar a través del sistema de e-learning e interactuar unos con otros y ser parte de equipos virtuales y elaborar productos conjuntamente y a nivel organizacional o institucional. Y finalmente puede crear una organización de aprendizaje, una organización de aprendizaje siempre aprender, es decir, siempre uno está aprendiendo, interactuando con los demás. Muy bien. Es tiempo de dilucidar lo que nosotros podemos hacer para abrazar a esto o acoger a estos ecosistemas de e-learning. Y yo les voy a dar algunas razones o 10 razones para las cuales adoptar los ecosistemas e-learning. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué deberíamos tratar de convencerlos a ustedes que esto es importante? Hablé acerca del ambiente estructurado. Entonces, estos ecosistemas entregan además de un diseño estructurado basado en mucha investigación. E-learning es muy complejo. No se puede ofrecer simplemente un e-learning si se decide hacer de un día para otro. Se necesita mucha reflexión, mucha planificación. Hay que alinear todos los elementos del sistema, del ecosistema. No se puede hacer simplemente así a la ligera, porque es allí donde uno encuentra muy malas experiencias de e-learning. Hay que planificar todo esto anteriormente y además esto se puede actualizar constantemente porque está online. Se puede usar los HTML, diferentes formatos. No hay que tener un equipo de diseñadores, sino que personas que van a trabajar conjuntamente para que esto sea una realidad y esto involucra la coordinación. Entonces, cuando ustedes actualizan las cosas de inmediato, esto significa que hay que tener acceso a la información más actualizada. Esto vale tanto para las organizaciones como para las instituciones y sus ambientes de aprendizaje. Además, se puede personalizar. Esto quiere decir un acceso a un plan único que sea aplicable, pertinente. ¿Qué significa todo esto? Que se puede crear planes específicos de aprendizaje para sus estudiantes. Por ejemplo, cuando yo enseño estos cursos, vemos que hay
estos cursos que requieren muchos créditos, 3 o 4, y nosotros tenemos el antiguo método, pero con e-learning nosotros estamos usando hora para ver el número de horas que se necesita respecto de el aprendizaje que se realice. Y podemos usar otros artículos y vamos a ver que sea más pertinente para ustedes. Y es accesible y además los ecosistemas entregan acceso a la información y esto deduce que la persona lo necesita. Yo he dicho que durante mi viaje acá me conecté a internet en el avión y yo fui parte de mi curso vespertino en Wisconsin porque tenemos esta posibilidad. Claro, tuve que pagar, pero no importa. Estaba conectada igual con mis alumnos y le podía dar una retroalimentación y evaluarlo. Y además es autosustentable, entrega la capacidad para poder tener acceso y usar el ecosistema a través de este proceso de aprendizaje. Siempre está presente y si hay un problema, los estudiantes pueden enviar una solicitud y van a recibir la retroalimentación de inmediato. Además, esto es muy importante, que es algo además de utilidad con el ecosistema, es decir, es algo ecológico, porque nosotros ya no usamos el papel, ¿no es cierto? Todo está en el tablet y si es demasiado pequeño se puede usar la computadora. Cuando yo viajo decido no traer papel, sino que solamente viajo con mi computador para leer toda la tecnología, los documentos, las tareas, etcétera. Y además esto es autorregulado. ¿Qué significa esto? Que los sistemas de e-learning, bien organización, permiten que ellos se autorregulen en su propia forma y en su propio ritmo. Entonces se pueden autorregular, pueden administrar su proceso de aprendizaje, el tiempo y el ritmo con que quieran hacer. Además, esto permite tener un cierto dominio, es decir, tener respuestas inmediatas a las preguntas más candentes y va a vincular a los educandos con los pares y peritos en todo el mundo. Además, es estimulante. Algunos estudiantes están más estimulados cuando pueden seleccionar lo que quieren aprender y cómo. Y además con la tecnología para poder hacerlo. Es atractivo. Bien, los sistemas bien diseñados de e-learning pueden ser atractivos para las personas, pero también pueden ser atractivos cuando uno puede tener acceso a la información o cuando se está viajando. Esto es muy atractivo en un tiempo tan ocupado del año. Por ejemplo, yo puedo hacer el trabajo mientras estoy viajando y puedo conocer a gente también. Y además esto es de autovalidación y los sistemas de aprendizaje pueden estructurarse en forma que puedan tener una autoevaluación. Después se puede ir entregando retroalimentación inmediata y se pueden crear un sistema donde los estudiantes hagan una prueba, un examen y nosotros recibamos la retroalimentación inmediatamente. Y también podemos dar la opción de tomarlo prueba nuevamente. Y hay 10 razones entonces por qué estos ecosistemas de e-learning deben ser adoptados y esta es su opción. Debido al gran uso de la internet, los celulares y otras tecnologías, el acceso y el uso ha pasado a ser omnipresente en el siglo XXI y en nuestras vidas. Tenemos tecnología cada minuto. Nosotros salimos a la calle y vemos a las personas que se pasean con sus aparatitos, usando el celular, revisando sus diferentes emails y los mensajes de texto. Y esto ha revolucionado la forma en que nosotros vivimos, interactuamos con los demás. Y esto ha reformulado también lo que son estos ambientes de docencia. Ahora, ¿cómo se responde a estos retos? Y para poder lidiar con ellos, INACAP realmente es un líder acá en Chile y además se encuentra en el frente de la batalla. Por ejemplo, el año pasado vine acá y quedé organizada con sus ecosistemas de e-learning.
Y los ecosistemas de e-learning pueden ser la clave para entregar una experiencia holística a los educandos y prepararlos para el mundo cada vez más global e interconectado. Me gustaría darles ahora un ejemplo de un mundo interconectado y luego les voy a dar mi propio ecosistema, es decir, les voy a mostrar mi ecosistema a través del gráfico. Is a depiction of how we are in an interconnected world. I'll give you a hypothetical example. The center dot in purple can be your student or employee here in Chile. He or she was born in Santiago, and his family lives in the southern part of Chile, but he lives in Santiago. He's pursuing an online master's degree in business at INACAP and work for Kimberly-Clark. It's an American company. He has members, classmates, and colleagues who he connects with in Facebook, WhatsApp, Twitter. He uses Twitter to receive up-to-date information regarding changes in the business world. He uses LinkedIn. Utiliza LinkedIn para mantener una presencia con los colegas globalmente. Esta persona tiene que ir a ciertas reuniones en Texas, 2 veces al año. Ahora, el resto del tiempo interactúa con su equipo virtual a nivel, o sea, diario, utilizando Skype. Su nivel de interconectividad tiene muchas facetas a nivel local y a nivel global. La tecnología permite que sus interacciones ocurran con todos los organismos dentro de su mundo físico y también dentro de su mundo virtual. Este ejemplo no es tan distinto como el ecosistema diario que yo tengo y seguramente ustedes también trabajan igual. Así que les voy a mostrar mi ecosistema. El año pasado fui a China y a Turquía, pero como soy de Brasil y vine a Chile, el año pasado también vine. Y luego fui a la China para enseñarle a los docentes y a otros estudiantes cómo crear estos mapas de conceptos. Estuve conectado completamente y constantemente. También fui a Turquía para enseñar a los docentes cómo deben enseñar en este mundo tan cambiante. Además, hablé con personas del mundo de los negocios. Y aquí están mis amigos y mi ecosistema a nivel local. Estos están en Milwaukee, en Chicago, o personas que conozco en las conferencias. Y luego mi familia que está en Brasil. Yo soy la única que está en Estados Unidos. Incluye mi gatito. Es parte de mi ecosistema. Además, aquí tengo mis estudiantes que a veces los veo cara a cara o otras veces los veo de manera virtual. Tenemos clases presenciales y a veces virtuales. Yo puedo estar en cualquier lugar del mundo y puedo hacer mi trabajo. Puede ser de manera presencial o de manera virtual. Gracias a toda esta tecnología que utilizo a diario, estoy interconectado con las personas y con el mundo. Esto es mi cuento, mi historia sobre mi ecosistema y en realidad quiero escuchar si tienen algunas preguntas y espero que hayan puesto atención y que hayan escrito algunas preguntas durante esta conversación, así que continuaremos más adelante. Thank you. Gracias. Muchas gracias.